Tutor y compañeros, apreciado director de curso, ingeniero Alexander Flores, muy buenas tardes. Con el presente video doy desarrollo a la fase 4 del curso, que consiste en el video del ejercicio de la práctica 2, el cual es solo un ejercicio. Mi nombre es John Byron Ayala González. Mi código es 1020883. El curso presente es software para ingeniería, fase 4, práctica 2. Mi grupo es el número 34, pertenezco al programa de ingeniería de telecomunicaciones. Bueno, en este momento del curso debemos darle solución al ejercicio propuesto en la práctica número 2, el cual consiste en realizar un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. También informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Acá nos presentan un ejemplo de la información que debemos suministrar al finalizar el programa. Este es un ejemplo. Entonces, yo voy a presentar mi programa. Esta práctica 2 nos pide realizar un video en el que debe contener la explicación del desarrollo de cada uno de los programas descritos anteriormente. Bueno, es solo uno. La explicación debe darse en dos niveles. A nivel de código, explicando el código fuente desarrollado, ya sea en MATLAB o SILA, el porqué del uso de las variables, las estructuras cíclicas, case, entre otros. Ya ahorita miramos el otro punto. Entonces, a nivel de código, este es mi programa. Aquí en el workspace podemos observar las variables que he utilizado y j, que lo uso pues en varias oportunidades para hacer el control del conteo de tanto de las matrices, de la matriz como de los vectores. Uso las variables m y n de igual forma pues para poder llevar un control de las matrices de los vectores, tanto t y u, hago uso de esas variables. Ni es mi número inicial y nf es mi número final. Ovmy y ovmen son unas variables que uso para que el usuario me determine si el vector, tanto mayor o menor, se va a ordenar de forma ascendente o descendente. Tm es mi variable que me define cuál va a ser el tamaño de la matriz. El vector mayores y vector menor, Bmy y Bmen son el nombre de vector mayor y vector menor. He usado algunos ayudas pues de lectura que no influyen en el programa, me explican un poco cada una de las variables y algunos pasos dentro del programa. Entonces, inicialmente doy un encabezado en el que le informo al usuario que este es un programa que genera una matriz cuadrada de números aleatorios de orden establecido por el usuario. Acá limpio pantalla, limpio todas las variables. Acá digo que para qué uso tm. Donde tm es el tamaño de matriz cuadrada que el usuario elige. tm la leo, le doy el anuncio al usuario para que él me dé el valor de la matriz, para hacer la matriz cuadrada. Luego imprimo otro anuncio en el que le informo al usuario que puede elegir el rango en el cual quiere que se generen los valores para llenar los campos de la matriz. Se recomienda un rango suficiente para el tamaño de la matriz propuesta. Entonces, si él me dice una matriz de 5 por 5, pues la idea es que haya números suficientes para todos los campos, pues preferiblemente que den diferentes, aunque no me influye si es menos de 25 el rango que él me suministre. Ni es el valor inicial del rango de los números, nf es el valor final del rango de los números. Aquí leo ni, que me lo debe dar el usuario, leo nf, me lo da el usuario,
Luego le doy otro anuncio en el que le digo que usted va a elegir un número intermedio para generar dos vectores. Entonces es lo que nos pide el ejercicio, que el usuario nos dé un número intermedio para hacer como una división de de toda la numeración que hay en la matriz, y los que sean menores a ese número los cargo en un vector y los que sean mayores los cargo en otro vector. N es el valor intermedio elegido por el usuario, debe estar entre NI y NF. Ah, bueno, acá hay algo más de información. Entonces, los valores de este número y otro con valores mayores. Aquí les estoy dando la información pues del, de la creación de los dos vectores. Ahora leo n, que es el número que él me va a dar intermedio, y luego le pido que ahora usted va a elegir el orden en el que desea ver los valores del vector de números menores que n, que el valor que él nos dé. Entonces voy a crear una variable que llama obmen, o sea, del vector de menores, que esta es la variable que nos va a indicar si el ordenamiento del vector de los números menores se hará de forma ascendente o descendente. Entonces aquí leo la variable obmen y le informo al usuario que con uno vamos a ordenarla de forma ascendente y con 2 en forma descendente, y él me va a dar la opción. Ahora le informo que también que usted va a elegir el orden en el que desea ver los valores del vector de números mayores. De la misma manera con la misma lógica, pues creo la variable obmy y aquí la leo con uno para mayores, con uno para ascendente y con 2 para descendente. Y él me da la opción. Aquí avanzo en el programa. El siguiente ciclo for llena la matriz aleatoriamente entre los valores límites elegidos por el usuario. Entonces, acá hago un for anidado en el que uso dos contadores I y J, y el primero va a contar desde 1 hasta tm. Tm es el tamaño que nos dio la matriz del usuario. J desde 1 hasta tm, que igualmente es el tamaño de la matriz que nos dio el usuario. Entonces, M es el nombre de la matriz y J es la posición de cada uno de los campos de la matriz. Randy es la función que me permite generar los números enteros que voy a cargar en la matriz, desde el número inicial hasta el número final que el usuario eligió. Acá termino. Esto se va hasta que se complete tanto el conteo en J y el conteo en I para que se llene toda la matriz. Luego acá le informo al usuario que el rango de datos de la matriz es desde NI, este D es NI y este D es NF. Acá imprimo la matriz. Luego creo dos variables para conteo de los vectores. Voy a usar U y T, las inicializo en 0 antes de entrar a los ciclos for. Inicio el... Ah, bueno, acá le doy una información al usuario donde digo que U es el contador del vector de valores menores que n. T es el contador del vector de valores mayores que n. Ahora, lo que sigue, el siguiente ciclo de for anidado selecciona los valores mayores y menores que n y los carga en sus vectores correspondientes. Entonces acá creo dos ciclos for, contando desde i igual a 1 hasta el tamaño de la matriz, y el otro for de j desde 1 hasta el tamaño de la matriz. Acá consulto si m en la posición ij, donde están los contadores, es menor que n, o sea, el número intermedio que el usuario nos dio. Entonces, aumento el contador para el vector de menores, que va a ser u. Vector de menores en la posición U igual a IJ, porque pues me resultó afirmativa esta consulta. Si no es afirmativa, entonces vengo, le pregunto que si M
en la posición IJ es mayor que n. Entonces aumento el contador de vector de mayores y le cargo el valor de la posición IJ del vector. ¿Por qué no lo dejo con un solo if? Porque el ejercicio nos pide que en el vector de menores los menores a n y en el vector de mayores los mayores que n. Los que sean igual a n no entran en ninguno de los dos vectores. Bueno, acá termino todos estos ciclos y igual el if, los if. Ahora, realizo la siguiente impresión. El tamaño de la matriz es de tm, el valor que el usuario eligió del tamaño de matriz. Luego, el número intermedio que define el límite de números menores y números mayores es n, el número que también nos dio el usuario. Ahora le imprimo. A continuación presento el vector con los números menores que n. Entonces sale el vector con todos los números menores que n. Y ahora a continuación presento el vector con los números mayores que n. Este porcentaje de es n, se pone el valor de n. Y acá hago las impresiones del vector de menores y vector de mayores. Hago uso de la sentencia switch para evaluar el ordenamiento del vector de menores. Entonces, como van a ser dos opciones, uno para que sea de forma ascendente y dos para que sea de forma descendente. En la forma ascendente, le informo al usuario que el orden del vector de números menores que n será ascendente. También le informo, en el programa tengo esta información. Lo siguiente es for anidado, es el método burbuja mejorado para realizar el ordenamiento del vector con números menores que n. Entonces hago un par de ciclos for anidados en el que hago uso de i y j y igual a 1 hasta u, que es el contador del vector de menores. Y luego j igual a i hasta u, que es el contador del vector de menores. Esa u ya tiene un valor máximo porque se hizo un conteo para ingresar los números al vector cuando se estaban eligiendo cuáles eran menores. Si el vector de menores en la posición i es mayor que el vector de menores en la posición j, entonces si eso es verdad, tengo que empezar a mover este valor hacia adelante para que al principio me queden los valores menores que los menores dentro del vector. Hago uso de la variable auxiliar. Esta es una variable temporal que me permite realizar el ordenamiento. Entonces, la posición y que es la primera, o depende pues en el orden en que vaya ya los conteos, pero es la primera que es la J. Entonces, em, cargo el valor en la auxiliar. Luego, el valor de menores en la posición I lo reemplazo con el de la posición J. Y el de la posición J lo llevo, el del auxiliar lo llevo a la posición J. Eso quiere decir que el, el, me- el mayor corrió hacia la derecha, el menor quedó en la posición de I. Termina el if, el condicional, el for y el otro for y el caso 2. En el caso 2 le estoy pidiendo, les estoy haciendo un ordenamiento en forma descendente, entonces que me tiene que quedar al principio los mayores hacia la izquierda y hacia la derecha empiezan los menores. Hago uso nuevamente de los contadores I y J desde 1 hasta U la I y la J desde I hasta U. Luego, si el vector de menores en la posición I es menor que el vector de menores en la posición J, entonces si eso es cierto, tengo que traer el de la posición J hacia el lado izquierdo. Entonces, el vector de menor en la posición I lo llevo a auxiliar, luego el I lo reemplazo con el de la posición J y el de la posición J lo reemplazo con el auxiliar.